Simple Asociación del Cielo a la Tierra presenta reunirnos en este día aquí con el grupo de Buenos Aires, Solarte de Buenos Aires, uno mismo, con Funima. Le doy un abrazo de parte de Raúl, que viene mañana directamente a la conferencia porque hoy tenía una charla, cena en Villa María para recaudar para los niños. Le doy un abrazo de parte de Juan Alberto porque no tiene voz. Me siento, sigue una emoción que empezó el 27 de agosto del 2006 a las 23, sí. Que estamos en un... Si hacemos silencio, obviamente se escucha mejor. Aquí está Almendras también, que no hace falta presentarlo. Con un beso grande de todos los hermanos de Uruguay. Bueno, como decía antes, estoy viviendo una emoción que empezó, y es verdaderamente una emoción. No es una tristeza, no es un dolor, a pesar que quizás en el fondo honestamente hay un poco de tristeza y también un poco de dolor, pero fundamentalmente este sentimiento espiritual profundo que yo estoy viviendo, digo yo porque podría decir también mi familia o mis hermanos o ustedes mismos, pero tengo que hablar de mí por lo que siento profundamente. Esta emoción que empezó el 27 de agosto del 2006 a las 11:30, casi medianoche, cuando en aquel momento Eugenio Siragusa dejó su cuerpo. En este mundo se dice murió. Y para usar unas palabras del mismo Eugenio, que usó hacia sí mismo, él recibió la caricia de la muerte. La muerte no existe. Pero fue una emoción grande. Eugenio está vivo. No hace falta que explique este concepto a hermanos que ya desde varios meses, años, siguen un camino espiritual. Una de las bases y de los conceptos que el Cristo nos dejó y que la muerte no existe. Entonces, Eugenio dejó el cuerpo, pero su espíritu está vivo y en la eternidad espiritual. Pero ¿por qué viví esta emoción que quiero compartir con ustedes? Y es, digamos, el mensaje, porque esta emoción que yo viví, después el cielo me explicó que era y es un verdadero mensaje que tengo que dar en estos días, en estas semanas, en estas conferencias que vamos a brindar mañana, la semana próxima,
ya en Montevideo lo hemos presentado, lo vamos a presentar en 33 y en los próximos, digamos, eventos que tengo que participar, tengo que expresar esta emoción y en realidad este mensaje. Eugenio Siragusa, que ustedes conocen pero no profundamente, saben que ha sido mi maestro, mi padre espiritual, saben también que en un momento de nuestra vida nos separamos físicamente, es decir, yo personalmente no tuve frecuentación en los últimos 7 años con él, pero en el mismo tiempo, en realidad nunca me separé espiritualmente de esta figura, que quiero aclarar antes que todo, yo considero no al par de Cristo, ni siquiera arriba, pero seguramente un apóstol del Cristo. Insisto que el Cristo para mí es más arriba de todo, más arriba de mí, de todo lo que yo amo, de cualquier cosa que en el mundo puede existir o en el universo puede existir. El Cristo es el máximo y mi vida está entregada totalmente en las manos del Cristo. Pero Eugenio ha sido y es todavía una figura central de mi vida. Y ahora que puedo hablar libremente, después que él se fue y que me empujó él mismo a hacerlo, quiero que ustedes lo conocen más, no como hombre, pero el mensaje que él transmitió, por qué me educó, por qué él y no otro, qué significado ha tenido esta figura en mi vida. No voy a aburriros, soy sintético pero profundo. Y empiezo por el final. Cuando él murió, me visitó en Montevideo, en mi casa, su espíritu. Yo estaba trabajando en mi oficina, yo estaba en mi casa, una mano estaba haciendo antimafia, me parece. En la oficina, mi vida es sangrar, oficina, horas, comer, arte. Buenas tardes, bienvenido. Y pocas cosas humanas. La vida diaria, como la mayoría de ustedes saben, es estas pequeñas y grandes tareas, porque la obra, gracias a Dios, se ha expandido y todo lo tengo que coordinar, etcétera, etcétera. Pues en esta oficina, que es el lugar de mi vida, una mano me empuja atrás, invisible. No me sorprende porque yo soy un contactado, tengo contactos, experiencias con la Virgen, con Jesús, con Setum Shenar, con los seres de luz. Entonces esto no es algo que me sorprendió. Lo que me sorprendió fue lo que ahora le voy a contar. Sorprendió positivamente. Me empuja en la librería de mi casa. Biblioteca. Están varios volúmenes de los mensajes de Eugenio Siragusa, que yo siempre me llevé en todos los lugares del mundo. Tenían un poco de telas arañas, porque eran 2 años que, a pesar de Italia, de Latinoamérica, de los lugares que yo voy, instintivamente no lo leía. Primero porque lo conozco de memoria, y segundo porque no tenía este instinto de leer. 2 años, o 1 año y medio, más o menos. Entonces, gana de sacar este libro y leer. Empezó a leer los mensajes y emociones, porque yo viví con él. Conozco perfectamente lo que quiere decir, los contactos. Y leo 1 hora, estaba Almendras, estaba Erika, que me miraron a hacer esto. Pero obviamente me respetaron. De 1 hora, 2 horas,
Me levanto, voy a comer, a cenar, regreso y sigo leyendo. A las 7 de la noche, antes de cenar, bueno, tanta la emoción que tenía, 27 de agosto. Bueno, le voy a escribir una carta. Quiero verla. Sé que no me va a recibir, pero yo le escribo. O por lo menos la familia pondrá obstáculos para recibir. Escribo esta carta: querido Eugenio, papá Eugenio, yo lo llamaba papá. No te he olvidado. Perdón la emoción, Sigue estando siempre en mi corazón, en tus enseñanzas, sabes que yo tengo mi camino, el Cristo los estimas, quiero encontrarte, etcétera, etcétera. Y yo mañana se la mando con el Federal Express. La tengo aquí, me la llevo siempre conmigo esta carta, nunca la voy a tirar. Eran las 6:30, 7 de la noche. Pongo la carta ahí, voy a cenar, me voy a dormir. No, tengo que leer. Y sigo leyendo. Hasta las 5 de la mañana. 4:30. A esta hora entra como una... ¿Cómo se dice? Brisa. Brisa de, sí, de viento, el viento, ¿sabes? Brisa. En mi cuarto. Una presencia. Entonces paro de leer, inmediatamente digo: Señor, eres tú, tengo que sangrar. Es preguntas para mí, quizás Habituales, para ustedes como... habituales, sí. Tengo que sangrar y nadie me contesta, ni interiormente ni físicamente. Entonces digo: bueno, eres tú, hermano de luz, Setum Shenar, tengo que escribir un mensaje. ¿O quieres hablarme directamente? Porque él se ha a veces materializado. Y nadie me contesta. Siento una mano que me hace así. Entonces yo le digo: ¿quién eres? Me hace estar bien. Eres un hermano de la luz, porque si es el demonio yo lo conozco. Un día hablaremos de esto. Que quiere... Hasta en las sangraciones quiere molestarme. Ha pasado algo. Algo que me hacía tan bien, tan... ¡qué bello! Y era un sentimiento. Yo este sentimiento lo conozco. Pero sentí que era Eugenio Siragusa. Él, personalmente. Pero mi condición humana, bueno, quizás ahora estará durmiendo. Pero me quedé así. Después que esta caricia, ya era tarde, me dejo llevar por esta caricia a la cama y me duermo. Y dormí 1 hora y media, me llaman, se murió Eugenio a las 7 de la noche. Me llaman desde Sicilia. Entonces empezó esta charla, este encuentro con ustedes, se dice por el final, ¿no?, de la historia entre mí y de Eugenio Siragusa. Después tuve muchísimo, han pasado casi un mes, muchísimas señales, el cielo me explicó del por qué esto. Entonces tengo que ir a Sicilia. Y fue a Sicilia. Pienso que han leído las crónicas de lo que ha pasado, de mis hermanos que me acompañaron. Almendras fue el cronista, el periodista y están llegando otros crónicas de otros hermanos y hermanas que han escrito. Hemos vivido una gran emoción. No pensaba absolutamente que el día que se moría Eugenio Siragusa me iba a pasar esto. Soy honesto, pensaba que este padre espiritual se moría, le iba a dar un homenaje, le mandaba una carta, le llamaba a sus familiares. Algo formal, pero con el corazón. Pero no pensaba que el Eugenio Siragusa me agarraba
y me tiraba adentro otra vez a su vida. Absolutamente no. Y no a su vida terrena, a su vida espiritual. Yo escribí algo que le va a llegar a todos, que pienso que tenemos aquí los contactos con todos por email, ¿no? Las crónicas, los mensajes los reciben todos. Bueno, le va a llegar una especie de testamento espiritual que yo escribí ayer y que está, lo escribí en italiano obviamente, y entonces está en fase de traducción, donde todo lo que le voy a decir hoy se queda imprimido. Hoy lo comparto con mis palabras. Me gusta más escribirlo porque me salen palabras más bellas. Así me van a salir palabras, pero que se entiende, ¿eh? Pero cuando lo van a leer le va a gustar más esta emoción, este sentimiento que tengo. Eugenio ha sido un precursor, se dice, también de la segunda venida de Cristo. Ha sido un precursor, y esto solamente el Cristo sabe la verdadera motivación, un precursor de mi misión. A pesar que nosotros lo consideramos, Juan Alberto lo conoció antes de los estigmas, él tiene su historia, Almendras también, con Eugenio, aparte de mí, y muchos también de ustedes quizás han conocido a Eugenio más allá que Giorgio, con su propia vida, y entonces saben que nosotros lo consideramos el contactado extraterrestre, seguramente el más importante, por los mensajes tan profundos que él recibió, como George Adamski, estos pioneros de esta verdad que hoy hablamos a millones de personas, pero que hace 40, 50 años atrás verdaderamente era quien hablaba con esta forma espiritual, con estos conceptos que ustedes me escuchan a mí hace 40 años. La gente consideraba loca completamente hasta que lo pusieron preso, Eugenio. Hoy hablar de esto, la gente está muy interesada, o si no, no le interesa, pero es común y corriente en la televisión el ovni. Pero en la época de Eugenio era verdaderamente una revolución decir ovni, extraterrestre, está loco, era una verdadera guerra. Entonces lo consideramos el contactado más importante en este sentido. Y Eugenio Siragusa, he vivido muchísimas experiencias espirituales con él. Después le voy a dar este libro que van a leer su historia. Quiero que lean sus mensajes en los próximos boletines. En realidad, en sustancia, ¿qué quiero decir? Quiero decir que Eugenio quiere, él espiritualmente, personalmente, quiere involucrarse con mi espíritu. Es al revés, él quiere involucrarse. Eugenio sabe perfectamente que estamos en el momento más importante de la historia, que se está preparando la segunda venida de Cristo. Entonces esta emoción, yo pedí al cielo, ¿por qué vivo esto? No porque me sorprende el amor, toda la educación que tuve, la relación, no el porqué humano, el afecto que le tengo, porque espiritualmente, ¿qué significa para la misión que tú, Cristo, me está dando esta emoción? ¿Qué significado tiene? ¿Es una señal? Sí, es una señal. La muerte de Eugenio Siragusa, el traspaso, no la muerte. En mi misión personal, quizás por la humanidad, pero me parece arrogante decir, yo pienso que es para la humanidad. No estoy seguro, pero para mi misión, para nuestra misión, es una señal.
¿Cuántas veces hemos hablado? ¿Cuántas veces yo le dije van a pasar señales, naves, catástrofes, apariciones? Lo que difundimos con la profecía. Bueno, esto, la muerte de Eugenio en la obra nuestra de Giorgio Bongiovanni y de Funima mismo, que es todo lo mismo, es una señal. El cielo, con su muerte, él alquimiza su mismo ser y nos da este mensaje. Eugenio se convierte en el último instante de su vida terrena en un instrumento del cielo para darme, por lo menos a mí, yo no puedo ser verdaderamente arrogante, decir a Buenos Aires, a todo el mundo, pero a mí me dio esta señal personal y el Cristo me lo confirma. Eugenio se convirtió en un instrumento que da el último mensaje de su misión, su misma muerte. Para mí significa, ya está. Dile a tus hermanos, esto no me lo ha dicho Eugenio, es la visión que yo he tenido, que me ordenó de escribir lo que escribí, a pesar de las explicaciones. Yo conté un poco la historia entre mí y Eugenio, porque si no, no me entienden lo que quiero decir. Entonces él se convierte en un instrumento que me dice Jesús a mí, y yo lo digo a mis hermanos que me acompañan, es una señal importante por nuestra misión. Disponibilidad. Disponibilidad porque verdaderamente ahora más que nunca estoy convencido que los tiempos se han acortado. Esto es el significado, no solamente esto, pero el concepto más profundo de esta muerte importante. Una figura, después analizando, cuando yo recibo una comunicación celeste, que sea una palabra, yo analizo todo, el contenido y la señal que esta palabra del cielo me ha dado. Yo voy a ver quién es el instrumento y por qué. En este caso Eugenio ha sido instrumento de este mensaje para mí, entonces es importante, extremadamente importante, no solo con la excusa del homenaje a Eugenio Siragusa, hacer conocer su profecía misma, su profecía, el contenido profético de sus mensajes, que son verdaderamente paralelos. También se van a sorprender muchos de ustedes porque no lo sabían, no lo han leído nunca. Los mensajes que yo nunca lo difundí en estos 7 años, los mensajes que Eugenio Siragusa, en nombre del cielo, escribía sobre su hijo espiritual. Por ejemplo, en el 1991, él escribe un mensaje con nombre y apellido, habla Giorgio Bongiovanni, etc. Y profetiza lo que yo estoy haciendo ahora. Yo mismo, ahora lo tomo conciencia. Pero yo lo leí cuando tenía... había un año y medio que había recibido los estigmas. Yo estaba en esta experiencia dramática y sublime. Pensaba que iba a dar la vuelta al mundo, pero no pensaba de lo que iba a hacer ahora, que estoy haciendo en los últimos 6 años, por ejemplo. Y Eugenio Siragusa saca, es por esto leía, saca y dice, Giorgio Bongiovanni va a atacar el anticristo, Giorgio Bongiovanni. Es verdaderamente impresionante, lo van a recibir. Entonces, esta persona tan familiar, porque me convertí en un verdadero hijo, por esto el problema humano, porque me convertí demasiado familiar. No era solamente una relación entre dos personas espirituales que difunden un mensaje y se encuentran, después cada uno tiene su vida. No, yo vivía con su familia.
mi familia era él. Y entonces es importante que ahora yo puedo regresar a él lo que él me dio. Verdaderamente se lo regresé porque yo lo hice conocer a Eugenio en todo el planeta, con libros. Era yo su brazo derecho. Pero regresar, cuando digo regresar, quiero decirlo a nivel espiritual. Y la mejor forma para regresarlo es presentar su vida espiritual, su contacto, lo que le pasó, lo que dijo, no su vida privada, que no le interesa nada. Lo que vivió es verdaderamente interesante, que mañana lo van a ver, es una historia, un documental sintético, pero muy, muy emocionante, de lo que vivió este hombre, cómo yo entré, cómo el cielo me acercó a él, cómo él se acercó a mí, sublime. Y ahora, insisto, esta figura que ha sido por 30 años compenetrado por el apóstol Juan. Sé que mi tarea, la estoy diciendo desde hace meses, está por terminar. Sé que mi misión está por terminar. Sé que tengo que cumplir aquí en Latinoamérica todavía cosas con los hermanos de las arcas, visitar otros lugares. Sé que voy a regresar a Italia o a Sicilia para enfrentarme en contra del anticristo. Sé que eran mensajes importantes que yo voy a recibir. Uno de los más importantes, por darle un ejemplo, es el último que escribí, el verdadero rostro del anticristo. ¿Lo recibieron? Entonces, esta línea muy fuerte, esta llamada de amor, esta protesta, este enfrentamiento, que es una parte no nueva para mí, pero seguramente no es una parte rutinaria, entre comillas. Mis mensajes son siempre del amor, etcétera, de la unión. Esta parte de la espada, de la justicia, empieza y va siempre siendo más fuerte en contra del mal, obviamente. Y con mis hermanos, amor puro. Y con los asesinos de la vida, la espada. Esta mensajes que el Cristo me está dando, o los seres que él, de luz que Él manda para darme mensajes, que cuando viene un ángel en nombre de Cristo es como si viene el Cristo. Esa es la única diferencia. O Él directamente, o me manda a ser un género o alguien con estos mensajes taglienti, ¿cómo se dice taglienti? Tajantes. Es típico de su misión. Y por esto me emociona mucho, ¿verdad? Que Él se dejó morir para ayudarme. Esto es lo que yo quizás soy un loco que recibí de su muerte. Él intuyó con su inteligencia, un hombre verdaderamente misterio. La vida de Eugenio es un verdadero misterio. Yo viví con él 20 años. Intuyó al final, último minuto, que ahora es el momento de acompañar a este joven y no dejarlo más. Ahora. No antes, que no precisaba de mí. Y la única forma era dejarse morir. Murió así. Eugenio Siragusa apoya la parte final de mi misión. Los mensajes, esto es el mensaje que he querido compartir con ustedes sobre Eugenio, sobre
la conferencia de mañana, que será dedicada prácticamente la mayor parte a él, y la próxima también, y a la profecía del mensaje que el Cristo me ha dado. Esta entrada violenta, en el sentido de amor pasional de Eugenio Siragusa, no me sorprende porque lo conozco, que él era así. Pero me alegra mucho y me emociona mucho. No me ha pasado esta emoción, le pido perdón si me ven medio exaltado, medio así emocionado, no sé cómo decirlo. Eufórico. Eufórico, porque la estoy viviendo. No me influencia para nada a mis tareas, a la misión misma. Al contrario, es una señal importante. Como si se aparece una nave a Buenos Aires y baja en la Plaza de Mayo, que es una señal la más grande de la historia de Argentina. Para mí, la nave que ascendió Eugenio al cielo es algo parecido, una señal fuerte adentro de mi misión, y la tengo y la quiero cumplirla. Más allá de los homenajes que le voy a dar en estos meses, 2 meses más, porque también tengo una conferencia en Italia el 1 de noviembre que va a venir toda Italia. Y más allá de los homenajes que son justos, que son importantes, es por lo que tengo que hacer en el futuro. Esta presencia será, no quiero decir indispensable, porque indispensable para mí es solamente el Cristo. Lo aprendí, gracias a Dios, en los últimos años de mi vida de estigmatizado. Pensaba que el mismo Eugenio, otras personas que yo amo en el mundo, mis hijos, mi familia, todas las personas que amo, eran indispensables. No, son importantísimas, extremadamente importantes, pero no son la cosa más importante. La cosa más importante es el Cristo. Entonces, ahora que esto lo realicé, lo aprendí, vale esto también para Eugenio Siragusa mismo. Él no es el más importante para mí, es el Cristo, pero él, con esta señal que me dio y que Cristo dio a través de él, si queremos decir, seguramente es un arma espiritual invisible que me va a ayudar a hacer cumplir esta misión.